¿Cómo se ve una marcha global por el clima en Suecia? En septiembre de este año fui a una marcha global por el clima en Estocolmo. Estas son unas marchas que organiza Fridays for Future, Viennas por el Futuro, para demandar acción climática en todo el mundo. Cada capítulo de Viernes por el Futuro a nivel local organiza su propia marcha, entonces cientos de miles de personas marchan por el mundo año tras año. Y este año, de nuevo, hubo muchísimas marchas a nivel global para demandar el fin de los combustibles fósiles y acción climática justa. A mí me ha tocado ir varias veces a la marcha que se organiza en el capítulo de Monterrey, pero este año tuve la oportunidad de asistir a la marcha global en Estocolmo, que es la ciudad en donde nació este movimiento. Y aparte, fui como parte de mi clase de maestría. Y como parte de la clase hicimos una pequeña etnografía de la marcha para ver cómo se va llevando a cabo, cómo se comportaba la gente. Y fue una oportunidad muy padre porque me tocó estar dentro de la marcha y también de observadora. Y me tocó grabar y observar algunas cosas de una perspectiva muy muy interesante que les quería compartir. Primeras impresiones. Fue una marcha relativamente grande para el tamaño de la ciudad de Estocolmo. Fueron más o menos 5,000 personas. Hicimos un recorrido de aproximadamente 2 horas de duración. Eran 2 kilómetros. Nos fuimos desde el Parlamento sueco caminando por las calles del centro hasta llegar a una plaza en donde hubo actividades y discursos para los participantes. Y bueno, tengo que aclarar que todas las observaciones que hago las hago desde mi perspectiva de participar y organizar marchas en México, sobre todo marchas climáticas y marchas ambientales. Y bueno, ahora sí, primeras impresiones. Algo que a mí me impresionó muchísimo fue la diversidad de personas que había en la marcha, sobre todo en rangos de edad. Había desde mamás con sus bebés y niños, jóvenes, personas adultas y muchos viejitos. Había hasta consignas específicas de abuelitos por el futuro y viejitos con Greta. Otra cosa que me gustó mucho fue el uso de la felicidad, la esperanza, los mensajes musicales. A mí me encanta mezclar mi propia ira, mi enojo climático con esperanza crítica, por felicidad, por todas las cosas que podemos lograr y todas las oportunidades que tenemos. Y me tocó ver esto de muchas maneras en esta marcha, desde una banda de instrumentos de viento, de trompetas y unos artistas que cantaban "Mantén a los combustibles debajo del suelo". Hubo buenas batucadas en diferentes secciones de la movilización y en esas secciones se sentía la energía. Tocado ir a una marcha tan dirigida. Había patrullas dirigiendo la comitiva
y había muchísimos organizadores de chaleco amarillo diciéndole a la gente en dónde sí caminar, en dónde no caminar. En general la gente se mantenía dentro de la calle, no estorbaban la banqueta y en las calles principales solo ocupaban un carril, entonces podían seguir pasando los carros y los camiones a un lado. Y aunque por un lado está muy interesante ver a tanta gente respetar las reglas en todo momento, no sé cómo me siento al respecto de una protesta que está tan adentro de las reglas que no llega a incomodar a absolutamente nadie. Varios días después de la marcha, a Greta Thunberg la arrestaron en otra protesta por estar protestando sin permiso y la policía agregó la excusa de que estaba interrumpiendo el tráfico. Y cuando nos pusimos a discutir esto en mi clase, creo que hubo muchas opiniones encontradas. Por un lado, la Marcha Global por el Clima sí es una oportunidad para que las personas que no necesariamente se sienten tan cómodas a salir a marchar lo puedan hacer en un espacio seguro, que invita a sumarse, pero también te hace pensar en cuál es la efectividad de una protesta si no incomoda. Al final del día, ¿cuál es el fin de las protestas si no es incomodar y exigir? ¿Y qué tanto el hecho de que el gobierno requiera no un aviso, sino un permiso y que ofrezca el servicio de apoyar para no incomodar a nadie, le resta a estas exigencias? No sé qué opinan, lo suelto al aire y ahí lo vamos platicando. Pero regresando a lo dirigido de la protesta, algo que se me hizo raro y hasta un poco bizarro era cómo se comportaba la gente. Había organizadores, gente con megáfonos, como siempre. A mí me tocó ver a varios y la gente contestaba bien y le seguía la corriente. Pero creo que en México tomamos mucho las protestas como un espacio de liderazgo compartido, en donde como participante de una marcha te toca no solo estar contestando a las consignas, pero también estar alerta por si la persona que está dirigiendo los gritos, las consignas se cansa, tú puedas tomar ese liderazgo, apoyar y así se vayan a ir turnando poco a poco. Y así las protestas no se quedan en silencio, siempre vamos creando estos espacios y nos vamos ayudando las unas a las otras. Y esto no pasó acá. Y no solo no pasó, pero a mí ya me tienes así con mi oído de protesta bien alerta y en cuanto a la persona que estaba gritando se le empezó a cortar la voz, ahí me tienes con mi grito a todo pulmón. What do we want? Y las miradas sulfurantes que me dieron. No tienen idea. Entonces, claro que dije, bueno, ok, no pasa nada, se quieren quedar calladitos, nos quedamos calladitos. Y dicho y hecho, las personas que traían el megáfono se cansaban, dejaban de gritar y la marcha seguía en completo silencio. Y quiero hablar solo un poquito de Greta. Me la topé varias veces en la marcha, también me la topé en un plantón que se hizo una semana antes. En los videos que están viendo yo estaba grabando la protesta, las consignas y de repente ¡boom! Ahí aparecía Greta Thunberg. Y claro, y por supuesto que al principio estaba... pero teníamos que actuar normal, vernos profesionales. Me impresiona muchísimo cómo esta joven, esta hasta hace poquito niña de 19 años, maneja su activismo. Creo que sabe muy bien la energía que carga, la fuerza que representa y por eso estaba entre la multitud, gritando, exigiendo, invitando, animando a la gente. Pero eso no la vuelve protagónica, no dio un discurso en el escenario, estaba parada junto con el resto de las personas en la protesta. Era una persona más como parte del movimiento. El movimiento que ella empezó, pero como quiera, el movimiento. Y claro que cuando ya estábamos todos parados, escuchando los discursos, así como había gente que la ignoraba o la sonreía y ponía atención, había gente que le tomaba foto despistadamente y se me hizo un poquito incómodo porque al final del día, aunque sí es una celebridad, se nota que es una niña, es una activista que está tratando de hacer activismo y no de ser una celebridad. Entonces ese fue un rol interesante. Pero bueno, regresando a la marcha, una vez que terminamos, regresamos a la plaza en donde hubo como 1 hora y media de discursos. Y la mayoría estaban en sueco, por obvias razones, entonces le tuve que pedir a mis amigas suecas que me ayudaran a interpretar qué estaban diciendo. Pero había muchas representaciones, muchas organizaciones locales, internacionales, que tenían diferentes exigencias.
Hablaron de descolonización, justicia climática, fin al capitalismo, migración y la crisis climática, y se me hizo muy interesante que, aunque la marcha había sido muy diversa, ahora sí, estos discursos eran liderados y eran dirigidos por juventudes. Muchos de los discursos que hicieron fueron en exigencia al gobierno sueco, que unos pocos días antes de la marcha acababa de sacar un presupuesto nuevo en donde le dieron tijera, cortaron todo el presupuesto climático. También hubo un gran llamado a hacerle caso a los científicos, a seguir la ciencia climática, y una activista indígena Sami habló directamente sobre el impacto de los combustibles fósiles en las comunidades del norte de Suecia. Jag heter Esmeralda, jag är klimataktivist i Fridays for Future och i Aurora-målet. Och Erik, vem är du? Hej allihopa! Jag heter Erik och jag är klimataktivist från Nederländerna. För folk i det här landet. Det som ska vara en självklarhet i en demokratisk stat, att man respekterar varandra, är inte helt självklart här. She said she like boy at the boogie down. Hey, she said she like boy at the hold down. La verdad es que estoy súper feliz de haber tenido la oportunidad de participar en una protesta de otra cultura. Hay muchísimas cosas que anoto y que rescato para nuestras propias protestas, como la importancia de la diversidad de las personas, como la música, la energía, los grupos que participaron, algunas de las técnicas de los discursos que hicieron, pero al mismo tiempo el haber ido me hace sentirme muy orgullosa del movimiento climático mexicano, que ha ido creciendo con muchísima energía, con muchísimo entusiasmo. Vamos lento pero seguro. Entonces creo que quiero terminar mandándole un abrazo de oso a todas mis compañeras activistas, organizadores, porque sé lo difícil que es organizar un evento de este tipo, y los veo y los aprecio y los respeto muchísimo. Y también a todas las personas que han asistido a una o a muchas protestas, marchas, plantones en cualquier rincón de México. Ustedes son el movimiento, sigamos participando, y son a través de estas acciones colectivas que podemos ir cambiando el país. Y si aún no asistes a una, esta es tu señal. Nos vemos muy pronto.